Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido el texto más leído, interpretado y discutido de toda la historia de la humanidad. Su mensaje ha inspirado a millones, ha generado guerras, ha promovido paz, y también ha servido como punto de partida para las interpretaciones más insólitas y extravagantes. En su nombre, han surgido miles de denominaciones cristianas, pero algunas destacan, no por su devoción o caridad, sino por la extrañeza con la que leen y aplican las Escrituras. Estas interpretaciones distorsionadas a menudo derivan en grupos cerrados, dogmas surrealistas o prácticas que rozan lo absurdo. No se trata solo de fanatismo, sino de una mirada radical, y en muchos casos, peligrosamente literal del texto sagrado. Uno de los fenómenos más llamativos dentro del cristianismo es la proliferación de iglesias o movimientos que aseguran tener una interpretación verdadera, pura o definitiva de la Biblia. En lugar de contextualizar los pasajes bíblicos en su época, cultura y lenguaje, los toman al pie de la letra o los manipulan para construir teologías que rozan el delirio. Así aparecen movimientos como el de los cristianos serpientes en algunos estados rurales de Estados Unidos, donde los fieles creen que demostrar su fe implica manipular serpientes venenosas, beber veneno o exponerse a situaciones mortales. Se basan en un pasaje del Evangelio de Marcos, donde se dice que los creyentes tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Lo que en la mayoría de las iglesias se entiende como una metáfora de protección divina, en estas congregaciones se vuelve una práctica literal que ha costado vidas humanas. Otras sectas cristianas basan su doctrina en cálculos numéricos supuestamente escondidos en la Biblia. Utilizan métodos esotéricos como la numerología o combinaciones cabalísticas para establecer fechas del fin del mundo. Tal fue el caso de Harold Camping, un predicador estadounidense que convenció a miles de personas de que el juicio final ocurriría el 21 de mayo de 2011. Miles vendieron sus casas, abandonaron sus trabajos y esperaron el regreso de Cristo. El día pasó sin incidentes, pero eso no bastó para romper el hechizo. Camping simplemente ajustó la fecha. Este tipo de interpretación apocalíptica no solo genera frustración y ruina económica, sino una fe basada en el miedo y la manipulación emocional. En otras latitudes, algunas iglesias africanas, autodenominadas cristianas, han reinterpretado las Escrituras de forma inquietante. En algunos casos, sus líderes se proclaman nuevos mesías, encarnaciones de Jesús o incluso dioses vivientes. Una figura controvertida es la de Paul Sanyangore, en Zimbabue, quien afirma tener el número de teléfono de Dios y hablar con él en directo durante los servicios religiosos. Para sus seguidores, cada palabra del líder es una nueva revelación. En estas iglesias, los pastores lavan los pies de sus feligreses con Coca-Cola, obligan a sus seguidores a comer hierba, beber aceite o realizar actos de humillación pública, todo bajo el amparo de supuestas enseñanzas bíblicas. La lectura alegórica, mística o directamente inventada de la Biblia se convierte en una herramienta de control y sumisión. En América Latina, también han surgido movimientos cristianos con interpretaciones extravagantes. Uno de los más conocidos es el de Creciendo en Gracia, fundado por José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que afirmaba ser la reencarnación de Jesucristo y del apóstol Pablo. Este líder llegó a tatuarse el número 666,
convencido de que se trataba de un símbolo positivo y no del anticristo, como se suele interpretar en la tradición cristiana. Para sus seguidores, las normas morales tradicionales no aplicaban, ya que estaban bajo la gracia. Esta doctrina promovía el libertinaje bajo una falsa idea de libertad espiritual. La Biblia, en este contexto, se convierte en una excusa para justificar excesos, narcisismo y el culto a la personalidad. También existen movimientos cristianos que fusionan ideas bíblicas con teorías conspirativas o pseudocientíficas. Algunos grupos afirman, por ejemplo, que la Tierra es plana y que esta verdad se encuentra en las Escrituras. Se basan en pasajes del Antiguo Testamento que hablan de los 4 ángulos de la Tierra o del firmamento como una estructura sólida. En vez de interpretar estos textos como metáforas propias de una cosmovisión antigua, los toman como verdades físicas inapelables. Este rechazo al conocimiento científico convierte la fe en una trinchera contra la razón y a la Biblia en un manual literalista, como si fuera un tratado de física o astronomía. Algunas iglesias reinterpretan la Biblia de forma selectiva para legitimar conductas extremas o discriminatorias. Usan textos del Antiguo Testamento para justificar la sumisión absoluta de la mujer, el rechazo de ciertas razas o el odio a personas homosexuales. Ignoran el contexto cultural y se aferran a pasajes que, según ellos, reflejan la voluntad eterna de Dios. No hay un deseo sincero de entender el mensaje de amor, compasión o justicia, sino una obsesión por el castigo, la pureza y la exclusión. Esta interpretación rígida y vengativa produce comunidades cerradas, intolerantes, donde el más mínimo cuestionamiento es percibido como herejía. En otros casos, las interpretaciones extrañas tienen un carácter más cómico o surrealista, aunque no por ello menos preocupante. Algunas iglesias han llegado a afirmar que Jesús fue el primer capitalista, citando parábolas para justificar la acumulación de riquezas. Otras sostienen que los dinosaurios convivieron con los humanos, citando menciones de leviatanes o behemoths en la Biblia. Algunas llegan a decir que el jardín del Edén estaba en Estados Unidos o que los patriarcas bíblicos hablaban inglés. Estos delirios nacionalistas y pseudohistóricos distorsionan por completo el propósito del texto sagrado y lo convierten en una herramienta de propaganda ideológica. A lo largo de la historia, también han surgido interpretaciones bíblicas que llevan a comportamientos extremos como el aislamiento total del mundo. Grupos como los Amish, si bien no son necesariamente peligrosos, construyen una vida basada en una visión del cristianismo congelada en el tiempo. Rechazan la tecnología, la medicina moderna o cualquier avance que contradiga su lectura estricta de la Biblia. Aunque no imponen su fe a los demás, su forma de vida es una expresión de cómo una interpretación rígida puede llevar al anacronismo y a la desconexión con la realidad social. Peor aún son las iglesias donde los líderes utilizan la Biblia para justificar el abuso. Explotación, violencia física o control mental han sido amparados bajo una lectura tergiversada de las Escrituras. Algunos líderes se presentan como profetas o ungidos y exigen obediencia ciega. Se amparan en pasajes de obediencia a los pastores o de castigo divino para mantener el control total sobre sus fieles. Esta distorsión religiosa convierte la fe en una trampa emocional y psicológica. Existen también sectas que reinterpretan las figuras bíblicas con fines totalmente alejados del cristianismo original. Algunas versiones modernas del gnosticismo cristiano afirman que el Dios del Antiguo Testamento es en realidad un ente malvado, un demiurgo inferior que esclaviza a la humanidad, y que Jesús vino a liberar el mundo de ese falso Dios. Aunque estas ideas tienen raíces antiguas, hoy resurgen con nuevas formas y disfraces esotéricos, mezclando cristianismo con astrología, chamanismo y teorías de extraterrestres. El resultado es una amalgama bizarra de creencias que utilizan la Biblia como un trampolín hacia el delirio místico. Algunos grupos cristianos incluso niegan la muerte. Aseguran que la resurrección de Cristo les ha otorgado ya la vida eterna, incluso física, y que nunca morirán. Han aparecido pastores que ordenan no ir al médico, no tomar medicamentos, ni hacerse análisis porque ya han sido sanados por fe. Esta fe malentendida ha llevado a muertes evitables, a niños sin atención médica
y a un rechazo irracional de todo lo que no esté escrito literalmente en la Biblia. Otra distorsión común es la llamada teología de la prosperidad. Según esta interpretación, Dios premia con riqueza material a los que tienen fe verdadera. Los pastores que predican esta doctrina suelen tener aviones privados, mansiones, relojes de lujo, y piden donaciones millonarias, prometiendo a sus fieles milagros financieros. Usan pasajes bíblicos sacados de contexto para justificar una especie de lotería celestial, donde cuanto más des tú, más te bendecirá Dios. Esta visión transforma la fe en un negocio, la oración en una inversión, y la esperanza espiritual en una transacción monetaria. En definitiva, las interpretaciones extrañas de la Biblia no son meras curiosidades. En muchos casos, son síntomas de una profunda crisis de sentido, de una necesidad humana de certeza absoluta, de guía infalible en un mundo complejo. La Biblia, lejos de ser un código cerrado, es un texto abierto a la reflexión, al estudio serio y al debate teológico. Pero cuando se convierte en un instrumento para manipular, controlar, enriquecerse o aislarse, deja de ser un camino de salvación para volverse una cárcel de dogmas vacíos. La fe, sin razón, puede ser poderosa, pero también peligrosa. Y cuando el texto sagrado se tuerce para servir intereses personales, nacionalistas o sectarios, deja de ser palabra de Dios para convertirse en un eco de las obsesiones humanas más oscuras. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario ya comenzó.